Radio Encastre, un programa para armar. Y en Tren de Saludar vamos a saludar a la doctora Sol Conti, que es médica, está especializada en psiquiatría y además es docente de nuestra universidad pública. Sol, buenas noches. Hola Javier, hola André, ¿cómo andan? Muy bien. Lo primero que se nos ocurría conversar es cómo atraviesan los cuerpos el coronavirus y qué le pasa a los cuerpos que son pacientes del coronavirus, pero no solamente a los cuerpos de los pacientes, sino también a los cuerpos de las y de los trabajadores y de los profesionales de la salud cuando estamos en este contexto. Bueno, mira, te lo dice una trabajadora de la salud que en este momento tiene el cuerpo en la cama, después de mucho trabajo de cuerpo y de mente, que son dos elementos, creo yo, que en esto que vamos a conversar son indivisibles, ¿sí? Y que la gente lo tiene que tener muy en cuenta esto. Si me permitís, en alusión a esto que decís de los trabajadores de la salud, me gustaría leer un texto que es muy cortito, que fue escrito por una trabajadora de la salud cuando comenzaba la pandemia. Por favor. Porque si hablamos de cuerpos y si hablamos de trabajadores de la salud, hoy son los cuerpos que están a primera línea expuestos y que están experimentando un montón de cosas más que una infección por COVID. Se llama Respuestas y empieza comentando: me despierto sobresaltada, como de un sueño intenso que no logro recordar. Él aún está a mi lado, le pido que me dé un abrazo fuerte. Hoy hay guardia, y mi cuerpo lo sabe. Cuento con la cabeza los ambos que tengo limpios. Van a ser más de 40 horas corridas. No quiero que se me escape nada. Zapatos lavables, una sola mochila. Me muevo por la casa preparando todo para mi ausencia. Con paciencia y sin adiestrar miedos, explico las pautas de profilaxis a mi niñera, mientras me comienzan a llegar actualizaciones y protocolos que debo leer. Me acerco a sus camas. Duermen tan bello que todo vale la pena. Cierro los ojos y recuerdo sus preguntas. Mamá, ¿qué está pasando con ese virus? ¿Vos podés curar a todos? Me estruja el corazón de no saber y de no poder, de ser para ellos un riesgo. Cierro los ojos y solo pienso en hacerlos reír mucho cuando despierte. Las consultas por WhatsApp empiezan temprano. Quiero sacar el miedo, pero no puedo ser incorrecta. Estamos viendo la situación mundial con estupor. Me ajusto a algoritmos y disposiciones, pero cierro todos mis audios con un no dejes de hablar de otras cosas. La gente tiene miedo al virus, yo al daño social y mental que crece casi tan exponencialmente como los casos sospechosos. Mi primera parada, la clínica psiquiátrica donde me formo como especialista. Encuentro a la mayoría de los pacientes totalmente enajenados del eje viral, riendo sin sentido, fijos en otras cosas, los envidio sanamente. Y despliego en mi mente las paradojas sobre lo que es la realidad. El sábado me voy de alta, me dice emocionadísima una paciente joven. No me dio para explicarle que sale de un encierro para entrar en otro. Al fin y al cabo, el sentido de la libertad nunca es legítimo en un sistema estabilizador como este. El viaje a la sala por una ruta oscura y vacía me trae pensamientos de inseguridad. ¿Qué puedo hacer yo frente a esta pandemia? Aquí hago demanda, a sala cerrada, kit de seguridad, atención seleccionada, llegan pacientes rebotados de otros lugares, miedo, gargantas rojas, gargantas blancas, mocos, preguntas, suposiciones. Por la noche el WhatsApp rebalsa de consultas y yo de ojeras. Me tomo 1 hora para responder caso por caso, con la responsabilidad de ser clara, de remarcar que es un día a día. Y casi sin querer contesto mi pregunta: ¿qué puedo hacer yo frente a esta pandemia? Sin duda, o con ellas, estar siempre aquí. Bueno, este texto en realidad lo leo también para recordar lo que venimos transitando los trabajadores de la salud. Sí, claro. Sé que tienen acá una médica y una literata, pero creo que representa mucho de lo que debemos decir, de lo que es ponerle el cuerpo a esto que estamos atravesando como trabajadores de la salud. Pero claro, porque además no queríamos preguntarte por los demás sin que pudieras hablar de vos, que es hablar un poco de todos nosotros como iguales.
estamos atravesando todos esta situación y la están padeciendo mucho más ustedes, no solamente porque están en contacto y en riesgo, sino porque tienen muy cerca los 300 contagios diarios, la saturación en los lugares de internación, las cerca de 20 muertes por día que se registran o que se informan, y sobre esos números también queríamos preguntarte, porque no deberíamos acostumbrarnos a esas cifras, ni tampoco enajenarlas, ¿no? Estamos hablando de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestras personas muy cercanas. Tal cual. ¿Cómo enlazo este texto a lo que nos pasa a todos y a lo que nos pasa en el cuerpo, y por qué es esta una situación en la que es casi más fácil enfermar que en cualquier otra? Uh-huh. Es decir, estamos expuestos, ¿sí?, a un virus desconocido, y además estamos viviendo un nivel de estrés, de depresión y de ansiedad que hace que tengamos una desviación inmunológica tremenda, ¿sí?, porque el sistema inmunológico está totalmente encadenado, ¿sí?, a nuestra neurología, a nuestra psiquis, ¿sí?, y no desde lo poético, sino desde lo celular, desde las células, desde los neurotransmisores, ¿sí? Cuando nosotros generamos ansiedad, cuando nosotros experimentamos un estrés excesivo para nuestra adaptación, estamos expuestos a las infecciones, estamos expuestos a las enfermedades autoinmunes, estamos expuestos al cáncer, y esto es una realidad celular, ¿sí? Entonces, ¿por qué este texto tiene mucho que ver con lo que nos atraviesa tanto a los trabajadores de la salud como a las personas en sus casas y en sus trabajos particulares? Porque tenemos un doble riesgo. Estamos frente a un virus muy desconocido, con las defensas por el piso debidas a los niveles de estrés, de ansiedad y de depresión que se manejan. Entonces, comprendido así, ¿qué tenemos que pensar del cuerpo frente al COVID? Tenemos que pensar que justamente es una paradoja muy grande que la prevención sea aislar los cuerpos, separarlos del placer, separarlos del disfrute y del contacto. Uh-huh. Es decir, la epidemiología, la infectología, la microbiología mandan una cosa, y nuestra necesidad de aflojarle al estrés, de reconfortarnos, nos mandan a totalmente lo contrario. Es decir, si nosotros hoy día quisiéramos reforzar nuestro sistema inmune, tendríamos que abrazar, tendríamos que volver a tomar contacto con nuestros seres queridos, ¿sí? Y esto no lo podemos hacer. Entonces estamos parados justamente en una gran paradoja, y no una gran paradoja ideológica. Acá no hay una grieta de cuarentena, no cuarentena. Acá hay una grieta que la manda el cuerpo, la inmunidad y la psiquis, ¿sí? Entonces, en realidad es algo que nos tenemos que plantear fuertemente y estar atentos hasta dónde cada cuerpo va a resistir los mandatos de la medicina hegemónica, ¿sí? Pero estar atentos de lo individual, no, salir a rebelarnos. Obviamente que yo, como trabajadora de la salud, indico todas las prácticas que tengo que indicar en materia preventiva, ¿sí? Pero por otro lado, y trabajando en salud mental, me doy cuenta de la contraposición a estas medidas preventivas que implican la necesidad del contacto del cuerpo con otros, la necesidad de la contención psicológica. ¿Se entiende? Uh-huh. Por supuesto que sí. Sol, la verdad es que lo haríamos más largo, pero mucho de lo que queríamos preguntarte y lo que queríamos y por lo que te convocábamos lo acabás de exponer y de decir, y por eso precisamente te convocábamos. No porque quisiéramos escuchar lo que vos dijiste, sino porque queríamos escuchar a una profesional de la salud, a una trabajadora, a una médica, una docente de la universidad que no disocia los cuerpos, sino que aborda desde esas medicinas y desde esos puestos de trabajo a los cuerpos como todo lo que son, con sus emociones, con sus dolencias, con sus bienestares. Así que la verdad que no mucho más, y sí me permito este elogio porque realmente da orgullo saber que a nuestro alrededor, en nuestros sistemas públicos,
hay personas como vos poniéndole el cuerpo a esta pandemia y también a la no pandemia, porque esto viene disfrazado de otras maneras, con otras patologías y con otras enfermedades. Así que de verdad que de parte de todo Radio Encastre, muchas gracias por hacerte el tiempo y por esperarnos hasta esta hora también. Gracias a ustedes por considerarme, por escucharme. Ojalá que en realidad lo que apuntaba era hacer semillero de que la gente se lo plantee esto y lea y busque más opiniones que la de esta simple trabajadora. Así que les agradezco el espacio y les mando un saludo enorme y un comienzo de programa estupendo, porque sé que lo van a hacer porque también son grandes profesionales de la comunicación.